Imagina un atardecer en las afueras de Madrid, donde el sol tiñe de oro las calles empedradas de un barrio tranquilo como Pozuelo. Ahí, en una casa colonial reformada con esmero, María López, una mujer de 35 años que siempre había sido la sombra invisible de su familia, abría la puerta principal con una llave nueva en la mano. Pero no era una entrada triunfal. Era el momento en que el silencio acumulado durante años explotaba en un torrente de emociones contenidas. Sus dedos temblaban. No de miedo, sino de una rabia fría que había fermentado como el vino en una bodega olvidada. Dentro, su madre, Isabel, y su hermana mayor, Carmen, la miraban con ojos desorbitados, como si vieran un fantasma materializarse. María no dijo nada al principio, solo extendió un papel. El título de propiedad, donde su nombre brillaba en tinta fresca. Y el de ellas. Simplemente no existía. Era el clímax de una traición que había comenzado décadas atrás. Cuando María entendió que en su familia, el amor se medía en euros y no en abrazos. Desde niña, María había sido la hija práctica, la que resolvía problemas sin alzar la voz. Mientras Carmen era la estrella, la que iluminaba las reuniones familiares con su risa estridente y sus caprichos interminables. En esa casa de Pozuelo, heredada del padre difunto, María recordaba las noches en que, a los 16 años, volvía de ganar un concurso de matemáticas en el instituto, con un trofeo en la mano que brillaba como una promesa de futuro. Pero Isabel, su madre, apenas levantaba la vista del vestido que cosía para Carmen, murmurando un «qué bien». Hija, tan vacío como el eco en una catedral desierta. Ayúdame con esto para tu hermana, añadía, como si el logro de María fuera solo un estorbo en el altar dedicado a Carmen. Aquel «qué bien» se clavó en su alma como una espina, definiendo su rol, la proveedora silenciosa, la que sacrificaba sus sueños para que los de los demás florecieran. Cuando el padre murió en un accidente laboral durante el tercer año de universidad de María, el mundo familiar se tambaleó. Pero no por el duelo compartido, sino por el vacío financiero que dejó. Isabel, con su afición a los gastos innecesarios, viajes a la Costa Brava, joyas que nunca usaba, refinanció la casa y se hundió en deudas. La familia se ayuda mutuamente, solía decir Isabel en llamadas nocturnas, con voz entrecortada por lágrimas fingidas o reales. ¿Quién sabe? María, a los 21, trabajando en 2 empleos para pagar su carrera en contabilidad en la Complutense, vaciaba su cuenta de ahorros sin dudar, 4.000 euros la primera vez, sin un gracias que valiera la pena. Era el comienzo de un patrón que se repetía como las olas en la playa de Sitges. Isabel derrochaba. Carmen fallaba en trabajos y relaciones. Y María, con su sueldo de auditora interna en una firma como Deloitte España, cubría facturas de luz, agua, reparaciones. Es el legado familiar, insistía Isabel, invocando al padre como un santo patrón. Pero María sabía que su nombre no aparecía en ningún documento, era solo una buena hija, que pagaba por existir. La casa en sí no era un palacio, una vivienda de 3 habitaciones con jardín trasero, donde el padre le había enseñado a montar en bicicleta bajo el sol madrileño. A pesar de todo, María la amaba. O eso creía. Por eso decía sí a todo. Sí al nuevo tejado tras una tormenta.
Si a la reforma eléctrica que evitaba incendios. Si a la fontanería que costó 5.000 euros en una emergencia. Cada sí era un hilo que ataba su vida a esa ilusión de familia. Hasta que se convirtió en una soga invisible. Eres tan buena con los números. Le decía Isabel con una sonrisa que precedía siempre a una petición. María. En su apartamento alquilado en el centro de Madrid. Se convencía de que era temporal. Que algún día Carmen se estabilizaría. Que Isabel pagaría las deudas. Que todo se equilibraría. Mentiras que se contaba a sí misma. Como quien se consuela con un refrán, no hay mal que por bien no venga. Pero las mentiras tienen fecha de caducidad. A los 35. Casada con Javier. Un ingeniero paciente que la veía de verdad. María pensó que la distancia curaría las heridas. Vivían en un piso alquilado en Chamberí. Con su propia cocina donde nadie criticaba sus paellas. Su propio salón para ver series sin interrupciones. Pero las llamadas no cesaron, el calentador hace ruidos extraños. Decía Isabel a las 7 de la mañana. Carmen necesita comida para los niños. Javier veía cómo sus ahorros conjuntos se evaporaban 3 veces en el primer año de matrimonio. Apretando los labios sin reprochar. Solo saliendo a correr más lejos para desahogarse. Cuando le preguntó por qué su familia nunca llamaba solo para charlar. María no supo responder. Porque el silencio era su respuesta habitual. La situación de Carmen empeoraba, 3 divorcios. 4 hijos pequeños. Y volvía a casa con Isabel temporalmente. No trabajaba desde antes de los gemelos. Alegando que la guardería era cara. Pero se permitía manicuras semanales y un iPhone nuevo. Debe ser genial no tener responsabilidades. Soltó Carmen en una cena dominical obligatoria. Mientras María firmaba un cheque para la luz. Solo trabajar y quedarte el dinero. María levantó la vista, estoy pagando vuestra electricidad ahora mismo. Eso es diferente. Es ayuda familiar. Replicó Carmen. Y Isabel asentía, Carmen tiene razón. Tú y Javier lo tenéis fácil. Sin bocas que alimentar. El cheque era de 1.200 euros, su propia factura era de 70. El aire acondicionado a 18 grados todo el verano y 3 televisores encendidos para entretener a los niños inflaban la cuenta. ¿Pero quién era María para quejarse? Entonces, Isabel soltó la bomba, necesitamos hablar de la casa. El estómago de María se encogió. ¿Qué pasa? Con Carmen y los niños. Falta espacio. Y la casa necesita arreglos, el sótano se inunda. La cocina es de los 80. Pagué la impermeabilización hace 3 años. Interrumpió María. Isabel desechó el comentario, ese contratista fue un estafador. Pero el punto es que es nuestro legado familiar. Tu padre se revolvería en la tumba si la perdemos. Ahí estaba. El fantasma del padre como arma. ¿Qué necesitas? Preguntó María. Calculando mentalmente. No es lo que necesito yo. Sino la familia. Creo que tú y Javier deberíais mudaros aquí. María casi se atraganta. ¿Qué? Javier trabaja cerca de nuestro piso. Que viaje en tren. Mucha gente lo hace. No seas egoísta. Egoísta. La palabra que ardía como aceite hirviendo. Incluso te pondré en la escritura. Añadió Isabel. Mitad de propiedad una vez arreglada. Es lo que tu padre querría.
Esa noche, María racionalizó con Javier. ¿Quién preguntó, ¿crees que cumplirá? ¿Lo prometió? Pero las promesas de Isabel eran como nubes en verano, efímeras. Aún así, María cedió bajo la presión diaria de llamadas y mensajes con fotos de los niños en el sótano húmedo. Vendieron el coche de Javier. Sacaron 25.000 euros de la jubilación de María con penalización brutal. Y se mudaron. Propiedad familiar, dijo Isabel al recibir el cheque. Pero María no notó el matiz, familiar. No tuya. Las reformas devoraron 3 meses de vida. Fines de semana cargando materiales del Leroy Merlin. Javier instalando accesorios. María negociando con contratistas. Tejado nuevo, 8.000 euros. Cocina completa, 12.000. Impermeabilización otra vez, 6.000. Eléctrica, 4.000. Calefacción, 8.000. Total, 38.000 euros. Vaciando ahorros y maxeando tarjetas. La casa relucía como nueva, suelos de madera. Azulejos metro. Electrodomésticos de acero. Incluso Carmen admitió que era increíble. Aunque se quejaba del ruido. Isabel paseaba como una reina, preciosa. Tu padre estaría orgulloso. ¿Cuándo hacemos los papeles? Preguntó María en la cocina renovada. ¿Qué papeles? La escritura. ¿Oh? ¿Eso? Hablaré con un abogado. Estas cosas toman tiempo. La cara de Isabel se endureció ante la insistencia, no me presiones. ¿Piensas que puedes comprar la propiedad? Esta es mi casa. Mía. Javier susurró esa noche en el ático convertido en dormitorio, que Carmen quería para sala de juegos. Nunca te pondrá en la escritura. Dijo que. Mira sus acciones. 2 semanas de infierno siguieron, Isabel ignorando el tema. Carmen insinuando que María y Javier bajaran al sótano porque no tenéis hijos. Estamos intentándolo. Replicó María. Carmen rió, en esta economía. Suerte. Además. Mamá envejece. Alguien debe cuidarla. Una noche. María vio a Isabel con papeles. Pero eran muestras de pintura. Voy a repintar. Este gris es frío. Mamá. La escritura. Isabel explotó, ¿solo te importa el papel? Esta es una casa familiar. No un negocio. Hijas ayudan sin esperar pago. Soy tu hija. No una inquilina. Entonces actúa como tal. Las hijas respetan. María salió antes de romperse. Oyendo a Isabel decirle a Carmen, esto pasa cuando no tienen hijos, se vuelven egoístas. Esa noche. Insomne. María calculó todo, 40.000 euros invertidos. Ahorros perdidos. El coche vendido. Podemos irnos. Susurró Javier. ¿Con qué dinero? Algo debía cambiar. Y fue Isabel quien lo forzó. Un jueves gris. María volvió del trabajo en Deloitte. Cargada de compras que Isabel había pedido. La casa brillaba bajo la luz vespertina. Pero sus cajas y libros. Ropa estaban apiladas en el porche como basura. La llave no entraba, cerraduras cambiadas. A través de la ventana. Vio a Isabel y Carmen riendo con un hombre nuevo. El novio de Carmen. Golpeó la puerta.
Pero nadie abrió. Llamó, mamá. ¿Qué pasa? Isabel respondió fría, ya no eres bienvenida. Has abusado de mi hospitalidad. ¿Abusado? Pagué todo. Ayuda voluntaria. No compra derechos. Eres una inquilina que se pasó de lista. Carmen añadió, vete a tu alquiler. ¿Dónde perteneces? María se quedó en el porche. Bajo la lluvia que empezó a caer. Sintiendo el peso de la traición como un puñal en la espalda. Esa noche. En un motel barato de la M30. Javier la abrazó mientras ella juraba en silencio, no acabará así. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor sordo. María contrató a una abogada. Elena. Experta en derecho inmobiliario español. No tienes derechos legales sin escritura. Dijo Elena. Pero podemos rastrear el préstamo. Isabel había refinanciado de nuevo. Acumulando deudas impagables. María. Con su expertise en auditoría. Vio la oportunidad, comprar la deuda hipotecaria a través de una sociedad anónima. MQ Inversiones SL. Para ocultar su identidad. Es legal. Pero frío como el invierno en los Pirineos. Advirtió Elena. María no dudó, el silencio sería su arma. Vendió joyas heredadas del padre. Pidió un préstamo personal. Y compró la deuda por 150.000 euros. El valor de mercado. Luego. Inició el procedimiento de ejecución hipotecaria. Todo según la ley española, notificaciones. Plazos. Juzgado. Mientras. Isabel y Carmen vivían en la casa renovada. Publicando en redes sobre su vida familiar idílica. María observaba desde Far. El rencor creciendo como una tormenta en el Mediterráneo. Día 45, primera notificación de desahucio. Isabel la ignoró. Creyendo que era un error. Día 60, segunda. Con plazos legales. Carmen posteó sobre injusticias del sistema. María sentía nada, solo paciencia fría. Día 89, el juicio inminente. María revisaba documentos en su piso alquilado. ¿Con Javier, estás lista? Lo he estado desde que cambiaron las cerraduras. El juzgado de Madrid era un edificio austero. Isabel y Carmen estaban atrás. Con un abogado nervioso. El juez revisó, deudas confirmadas. Notificaciones correctas. Se concede la ejecución. Desalojo en 14 días. Isabel sollozó, Carmen maldijo. Entonces María se levantó. Extendiendo el título transferido a su nombre. Hola. Mamá. Isabel palideció, tú. Compraste la deuda. Como me enseñaste, todo es negocio. Carmen gritó, no puedes. Somos familia. ¿Familia? ¿Cuándo me echasteis? Isabel suplicó, ¿dónde iremos? Problema vuestro. Hay moteles baratos en la A6. Elena explicó el desahucio, sheriff si resisten. Daños penados. ¿Fuera? Bajo el sol madrileño. Elena dijo, fue brutal. Fue justicia. María no guardó la casa mucho, la vendió por 345.000 euros. Ganando 42.000 netos. En el cierre. Vio a Isabel en el banco con una trabajadora social. Estamos en vivienda temporal.
No es bueno. María respondió, nuestra transacción acabó. Con Javier. Brindaron por nuevos comienzos. Por límites que protegen. Una semana después. Una carta de Carmen, mamá en hospital por estrés cardíaco. María envió 500 euros, pago final. ¿Cuenta cerrada? Empezó terapia. Aprendiendo que no es libertad. Que la venganza no era el fin. Sino el precio por dignidad. Ahora. En su propio hogar. María sabía, familia es elección. No sangre. Y el silencio que tanto le dolió se convirtió en su paz.